Bien, buenas noches, estimados estudiantes. Espero que estén teniendo una excelente semana. Iniciamos ya también nosotros eh, la unidad número 4, nuestra última unidad, y ya estamos a puertas de terminar el curso de odontología jurídica. Espero que el propósito que di al inicio del curso de hacer que estas enseñanzas se conviertan en, en un instrumento de trabajo haya permeado en sus mentes para que lo puedan poner en práctica una vez que ustedes sean abogados. Bien, y hoy día ya hemos visto cómo los abogados pueden incumplir normas y sabemos que hay tres tipos de normas importantes dentro del código de ética del abogado. Sabemos también la base de la relación abogado-cliente, los deberes que giran en torno a la relación abogado-cliente. Sabemos el procedimiento que van a ser sometidos los abogados cuando infringen sus deberes. Y hoy día vamos a ver a otros actores de la administración de justicia y los deberes que giran en torno a ellos. Entonces, agárrense de la silla y iniciamos entonces nuestra presentación. Bien, nos encontramos en el curso de Ontología Jurídica. Mi nombre es Daniel Almeida. Estamos iniciando la unidad 4, semana número 7. Nos falta una semana más y culminamos el curso. Hoy día vamos a tratar la temática sobre los deberes deontológicos que se encuentran presentes dentro del marco, dentro del contexto, dentro del ejercicio de la función judicial y también dentro del ejercicio de la función fiscal. Porque en tanto que el sistema judicial eh, tiene como imagen representativa al juez y también a los jueces administrativos de los tribunales como Su Salud o CIPTEL, Indecopi, tenemos que conocer los deberes que giran en torno a esos personajes, en torno a esos actores, para que ustedes también sepan cómo controlar esa actuación. Para que ustedes ahora les voy a proveer los instrumentos para que ustedes puedan efectuar precisamente ese control en esa actuación. Y el otro ámbito también muy importante que el sistema judicial tiene es el Ministerio Público. Ciertamente el Ministerio Público no participa en todo el sistema judicial, sino en el ámbito más llamativo penal, sino también en el ámbito de familia, en el ámbito civil, también participa el Ministerio Público. Y también es necesario, por lo tanto, conocer los instrumentos normativos que regulan esa, esa función. ¿Cuál es el propósito de esta semana? Vamos a aplicar, primero vamos a conocer las normas deontológicas, las vamos a identificar y las vamos a aplicar a el ejercicio de la función judicial y fiscal. He traído para ustedes un casito pequeño de un juez eh, que incumplió sus normas deontológicas dentro del ámbito de su función. Pero antes, una pregunta para todos, para reflexionar, para poder eh, salir de este esquema estrictamente académico y ponernos un poco a pensar en la vida cotidiana, vinculada, por supuesto, a nuestra actividad jurídica, ¿no? ¿Puede una mala persona ser buen juez? Una persona que, por ejemplo, en su vida cotidiana trata mal a sus
a sus colegas, a sus familiares, pero que sentado en la oficina judicial, y donde toca el timbre, ¿no? Tin, 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 ahí emite buenas sentencias, ¿no? A las personas que está juzgando, las causas que tiene frente a sí, emite decisiones que son las más acertadas o correctas. ¿Puede una mala persona ser un buen juez? ¿Es posible? ¿O no es una condición moral eh, para poder realizar una correcta administración de justicia? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensan? Francisca dice, no puede ser una mala persona un buen juez. ¿Quién más? ¿Quién quiere intervenir, por favor? Fernando dice, considero que una mala persona puede ser buen juez. ¿Por qué? ¿Cómo así podría ser un buen juez, Fernando? Doctor, buenas noches. Te escucho, Los Fernando, ¿no? escucho. Te escuchamos. Correcto, doctor. Justamente de la premisa planteada, considero desde mi punto de vista que una mala persona sí puede ser un buen juez. Hay que tener en claro o sea, de la vida privada de un juez y la función jurisdiccional propiamente realizada por este funcionario público para administrar justicia en nombre de la nación. Si es que un juez realiza un buen trabajo, está cumpliendo con su rol que, que se le ha encomendado para administrar justicia. Y la vida privada lo dejamos por un lado, eh, pues, solo yo, doctor. Gracias, Fernando. ¿Va? Muy bien, gracias por tu intervención. ¿Alguien más que quiera opinar? Sí, doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Yo también respecto a la pregunta opino lo mismo, porque en sí, ¿no? Una mala persona podría ser llegar o podría llegar a ser un juez, ¿no? Porque tal vez quizá domina bien el derecho, aplica muy bien la ley, y entonces sin favoritismo, ¿no? Y entonces por ahí yo pienso que una mala persona llegaría a ser un buen juez. Gracias, Verónica. Ahora vamos a ver dos cosas. La primera, vamos a ver un pequeño video donde el profesor y filósofo del derecho, Manuel Atienza, lo conocen, ¿verdad? Ya saben quién es Manuel Atienza, es un renombrado profesor de filosofía del derecho español, conocido también, conocido bastante por haber desarrollado el tema de la argumentación jurídica. Y vamos a ver él qué nos dice respecto de la labor de un buen juez. ¿Sí? Vamos a compartirlo. Es muy difícil ser juez, quizás mejor es muy difícil ser un buen juez. Si uno se pone a reflexionar sobre qué cualidades debería tener un buen juez, por supuesto que debe conocer el derecho positivo, por supuesto que tiene que estar en posesión también de ciertas técnicas para utilizarlo adecuadamente. Fundamentalmente son técnicas de tipo argumentativo, al menos por lo que se refiere a los sistemas jurídicos del Estado constitucional.
Y luego además tiene que ser una persona con cierto tipo de virtudes éticas. Tiene que tener valor, por supuesto, debe ser honesto y probablemente la virtud central es la de la prudencia, que uno diría que sintetiza seguramente todas las otras. En nuestros medios de los países del mundo latino, creo que tendemos excesivamente a identificar el buen juez, sobre todo con el que tiene las aptitudes técnicas, y no nos damos cuenta de hasta qué punto también es importante lo otro, las cuestiones éticas, y no únicamente en el sentido, como digo, de ser una buena persona, de ser una persona honesta, sino también el juez debería tener una formación en filosofía moral. Hay una curiosa anécdota del juez Oliver Holmes, que fue el juez más famoso en la historia del derecho en los Estados Unidos. Según se cuenta, una vez había ido a almorzar con otro juez, Den Hunt, más joven que él, y después del almuerzo había un carruaje que le llevaba al juez Holmes a la Corte Suprema. Y entonces el más joven parece que le grita en un momento determinado y le dice, justicia, o sea, juez, vaya a hacer justicia. Y este Holmes paró el carruaje, abrió la puerta y le dijo, no, la función, el papel del juez no es hacer justicia, sino aplicar el derecho. Y quizás en esto uno podría decir que en eso Holmes se equivocaba, como probablemente se equivoquen en general los que partan de una concepción meramente positivista del derecho. La función del juez es la de hacer justicia dentro del derecho, aplicando adecuadamente el derecho, interpretándolo, etc. Justicia a través del derecho. Esa es la teoría que en ocasiones puede ser incluso imposible, e incluso es posible que a veces así lo sea. O sea que haya supuestos trágicos en que un juez no pueda hacer justicia manteniéndose dentro del derecho. Pero en general, en nuestros sistemas constitucionales, el buen juez, adecuadamente preparado y que es capaz de manejar todos estos instrumentos argumentativos, etcétera, sí que ha de ser capaz de encontrar las resoluciones justas y bien argumentadas dentro del derecho. Bien, hemos escuchado al profesor Manuel Atienza y tiene una opinión particular, ¿no? El profesor Atienza sostiene que una persona, para que sea un buen juez, evidentemente tiene que conocer el derecho para aplicarlo correctamente, las técnicas argumentativas o de manejo de despacho, pero también ha señalado algo, ¿no? Que debe tener un conjunto de virtudes personales. Y en primer lugar, conocimiento del derecho, técnicas en torno a la aplicación del derecho, virtudes personales, virtudes éticas, y también ha mencionado también que debe tener un conocimiento sobre filosofía moral. Pues vamos a dejarle de lado el punto 3, pero para la perspectiva del profesor Atienza, un buen juez debe tener un conjunto de virtudes éticas personales. Ahora también vamos adelante un poquito, vamos a poner de relieve qué es lo que dice nuestro sistema jurídico. Si como dice Fernando, como dice Verónica, la vida privada eh, no tiene que incidir en el ejercicio de una buena administración de justicia. Vamos a ver eso que dice nuestras autoridades al respecto, si nuestra vida privada importa o no. Muchas gracias por su intervención y bueno, vamos a continuar. Ajá, lo que tenemos para hoy día.
lo que tenemos para hoy día. La deontología en el ejercicio de la función judicial. Pregunta de examen, ¿ah? Pregunta de examen. En primer lugar, debemos saber qué es la función judicial. Y para saber lo que es la función judicial, debemos remitirnos al instrumento normativo más importante que tenemos, que es la Constitución. Y ahí identificamos que la función judicial, la función del juez, es administrar justicia. Y recordando su curso extraordinario de Derecho Procesal Civil 1, con su extraordinario profesor, que no voy a decir su nombre, recordarán que eh, el proceso civil tiene como tarea la resolución de conflictos, ¿verdad? Resolver conflictos de intereses. Y el otro conjunto de problemas, resolver incertidumbres jurídicas. ¿Recuerdan, verdad? Curso extraordinario de Derecho Procesal 1. Entonces, a partir de estos dos insumos que he mencionado, la actividad del juez es administrar justicia, y dentro de lo que es administrar justicia es resolver los conflictos jurídicos que hay en sociedad y también aclarar las incertidumbres jurídicas. Podemos identificar la idea de lo que es la función judicial. La función judicial es aquella atribución. ¿Quién la tiene? Los magistrados del Poder Judicial, los jueces. ¿Para qué? Para administrar justicia, de acuerdo con lo que se establece en la Constitución. ¿Qué artículo? 139 de la Constitución. ¿Y qué significa administrar justicia? Resolver conflictos jurídicos, incertidumbres jurídicas, de los casos que se ha puesto a su consideración. Eso debemos entender como función judicial. Cuando el juez ejerce esa función, además de conocer el derecho para aplicarlo, tiene que cumplir también un conjunto de normas vinculadas a lo ético, a lo moral. Uno de esos deberes, o el conjunto de deberes y obligaciones que tiene el juez, se encuentran, por supuesto, reglados en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y ahí uno de los deberes más importantes que se pone de relieve, aparte de lo que es administrar justicia, es resolver con celeridad y con sujeción a las garantías constitucionales del debido proceso. Esto es un punto muy importante y que se debe destacar dentro del contexto peruano, donde los procesos judiciales son muy lentos, tardan demasiado. ¿Qué más señala la Ley Orgánica del Poder Judicial? Administrar justicia aplicando la norma jurídica pertinente, aunque no haya sido invocada por las partes o lo haya sido erróneamente. ¿Cómo se llama ese principio de aplicar el derecho, aplicar la norma pertinente al caso, aun cuando la parte no lo haya invocado, se haya olvidado o equivocado? ¿Cómo se llama eso? Recuerden ustedes, recuérdenme, ¿cómo se llama este? Jura novit curia, ¿no? En efecto, Fernando, muchas gracias. El famoso jura novit curia. El juez conoce el derecho. Por eso Manuel Atienza, el profesor y filósofo del derecho, ponía de relieve que pues, un juez tiene que conocer el derecho y un conjunto de habilidades para poder exponerlo. De ello se desprende que en caso haya una parte que no haya invocado la norma que requiere ser aplicada al caso o que se haya equivocado, el juez debe suplir esa deficiencia. Si no lo hace, incumple su deber judicial. A falta de norma pertinente, debe resolver aplicando los principios generales del derecho. Claro, esto se desprende del jura novit curia también. Porque miren, se presenta un caso, no se invoca la norma o se invoca la norma equivocada, el juez la suple, identifica la norma, ¿verdad?
no es el artículo 1, no es el artículo 3, citaron equivocadamente el artículo 15. El juez no dice, no, el correcto artículo que aplicable al caso es el número 30, el artículo 33 de la ley en cuestión. Pero cuando no hay norma, el juez debe recurrir a los principios generales del derecho también. Ahora, también pregunta de examen, ¿eh? Ya le voy diciendo. Ya he mencionado el primer instrumento normativo que debemos analizar y tener en cuenta cuando queremos vigilar, verificar, observar, analizar, controlar, supervisar la función del juez, que es la ley orgánica del Poder Judicial. Pero el Poder Judicial también tiene otro instrumento normativo, que es un código de ética. De la misma manera como los abogados, cuando en nuestro ejercicio jurídico de asumir la defensa en un caso, o también la de asesorar a una persona, resolver una consulta, nuestro comportamiento se guía en función al código de ética del abogado. También el Poder Judicial tiene un código de ética, por lo tanto tiene una norma deontológica que debe cumplir. Dentro de ese código de ética, lo voy a mostrar para ilustrarlo. Dentro de ese código de ética hay un principio que es el más importante, ¿no? Y es el que representa la función judicial, que es la imparcialidad. Uy, no ubico el código de ética. Aquí está, aquí está. Voy a mostrarlo. Sí, aquí está. El Código de Ética del Poder Judicial es un instrumento normativo deontológico y también es norma jurídica. Como recordemos las primeras clases, en nuestro país las normas deontológicas son normas que se desprenden de un colegio en particular y en vista de que tienen amparo constitucional son también normas jurídicas. Y este código de ética no es una cuestión simplemente ética o de moralina, ¿no? Sino es una norma jurídica y se tiene que cumplir y se puede invocar para poder supervisar la labor del juez. Dentro de este código de ética, estimados estudiantes, hay un conjunto de artículos que se ponen de relieve, ¿no? La autonomía y la independencia judicial. Pero está aquí también regulado la imparcialidad, que es la esencia judicial. Sí, el juez tiene que ser autónomo, independiente, nadie debe interferir, pero cuando resuelve el caso, cuando va a decidir sobre la vida de una persona, tiene que resolver ese caso con imparcialidad. ¿Qué implica la imparcialidad? Pregunta de examen. ¿Qué implica la imparcialidad? Aquí pongo una observación, ¿ya? Y esto también tiene que ver con el examen final que va a ser controlado. Yo a veces, bueno, no a veces, ¿no? Yo pregunto, esto es una pregunta de examen, lo voy mencionando, y lo que se espera que respondan es lo que se ha enseñado en clase, ¿no? El principio de imparcialidad
que se desprende del código de ética del Poder Judicial. Pero hay estudiantes que, por supuesto, no se limitan a lo que está en la clase, sino dicen más cosas que no hemos dicho. Y eso evidentemente es un uso de el Internet, uso indebido de la inteligencia artificial, porque me empiezan a hablar de la imparcialidad objetiva, de la imparcialidad subjetiva y de cosas que ni siquiera vamos a mencionar. Ciertamente lo que ponen ahí es parte del principio de imparcialidad, que seguramente lo recordarán o lo habrán puesto en otros cursos, ¿no? Cursos de derecho procesal, penal, civil, ¿no? Constitucional. Pero aquí estamos únicamente limitándonos al contenido esencial del principio de parcialidad. Entonces yo me doy cuenta cuando el estudiante utiliza, pues, ¿no? El Internet para resolver el examen. Y ya se ha detectado estudiantes que hacen eso, ¿no? Y más aún cuando el examen está siendo controlado, se puede ver con claridad ese uso indebido. Entonces, ¿qué es la imparcialidad? El juez debe respetar la dignidad de toda persona otorgándole un trato adecuado. Y aquí viene lo relevante y el contenido de la imparcialidad. Sin discriminación por motivos de raza, sexo, origen, cultura, condición o de cualquier índole. Es decir, el juez cuando resuelve el caso, cuando va a decidir sobre tu vida, debe resolverlo en función a la problemática que tiene en sí, independientemente de que el demandado o demandante tenga una alta posición económica, sea una persona de bajos recursos, sea de cualquier condición cultural, de alguna determinada parte del país, porque es mujer le voy a favorecer, o porque es hombre para que se aguante. La esencia de la imparcialidad es resolver el caso sin discriminación. Y por ejemplo, en los procesos de familia no se respeta este principio, ¿no? Todo a favor de la madre. Quizás no cumple los deberes, pero bueno, pues no. El padre, bueno, estamos acostumbrados a que los hijos crezcan sin padre. Y al padre lo excluye, ¿no? Por eso hay tantas familias que no tienen el papá. El papá no está presente. Y muchas veces no está presente el papá, no porque el papá no quiere estar, sino porque se le excluye de estar presente. Entonces a veces no cuentan la historia de la mamá luchadora, ¿no? No se sabe por qué es una mamá luchadora. Y no se sabe por qué el sistema judicial excluye al padre. Y ese es un problema de discriminación en los procesos de familia. Si ustedes se dedican al proceso de familia, se van a dar cuenta perfectamente de ello. Ustedes ingresan ahora a TikTok a ver temas de familia. El hombre en un proceso de familia tiene todas las de perder. La cancha está inclinada pues casi en un 40%, ¿no? Perdón, 90% es parado, ¿no? Casi un 80% está inclinada la cancha. La imparcialidad judicial implica precisamente resolver el caso independientemente de la condición de las personas que estén dentro del conflicto. De aquí viene la imagen de la justicia con el rostro cubierto, ¿no? Cuando resuelve el caso, debe resolver en función a la problemática que tiene frente a sí, y no observando la condición, y no observando la condición de la persona. Bueno, porque es pobrecito, le voy a dar la razón. No, no, no. Como tiene hay un poderoso, bueno, seguro se va a meter conmigo, no. Al margen de las condiciones económicas de las personas, cultura, origen, sexo, raza, esa es la esencia de la imparcialidad. Resolver sin discriminación. Bien, avancemos. Pregunta examen. ¿Qué cosas debe evitar
el juez dentro del ejercicio de la función judicial? Aceptar invitaciones de personas que tienen intereses creados respecto de alguna decisión a su cargo, y tampoco de abogados que se hacen en asuntos bajo su jurisdicción. Hubo un caso en el cual una jueza se casó y había puesto, había invitado, y a veces, bueno, y como hoy en día se suele ya estilar, el regalo no es pues un presente, sino un donativo, ¿no? De dinero, ¿no? Que ponen un QR y uno le deposita, ¿no? Incluso hay cantidades que se fijan para participar como invitado. Y la jueza se casó y puso, si no me equivoco, el QR para que le hagan presentes, ¿no? Y donativos. Eso no está permitido. El juez no puede recibir aceptar o invitaciones, donativos, aun cuando no tenga que ver directamente con el caso, pero puede que en alguna oportunidad uno de sus invitados esté involucrado en un proceso judicial. Y eso hace que pierda la imparcialidad. El juez no puede concurrir a lugares de dudosa reputación. El juez ojo, debe ingerir bebidas alcohólicas con moderación. No se prohíbe, pues, no, que sea pues, que nunca tome, ¿no? Eso es absurdo. Pero hacerlo con moderación. Pues no te vas a tener una borrachera y vas a terminar, pues, privado del conocimiento, ¿no? Ello no es ético. Y puedes incurres en una infracción deontológica. De aquí, si ustedes ven esto, la vida privada importa. Yo me voy a emborrachar hasta quedar inconsciente en mi casa. Ya, en mi casa. ¿Puede eso un juez hacer? En mi casa yo tomo hasta quedar inconsciente. ¿Le está permitido eso al juez? Es su vida privada, su casa. No lo puede hacer. De aquí que la vida privada importa para un juez. Aceptar directo o indirectamente dádivas o beneficios económicos provenientes de personas o abogados que puedan ser afectados por alguna decisión judicial a sus cargos. Es evidentemente no solamente una infracción ética, sino un delito, pues, ¿no? Un acto de cohecho. Consumir sustancias estupefacientes. Marihuana. Yo voy a fumar marihuana en mi casa, soy juez. Nadie se va a dar cuenta. ¿Puede hacer eso el juez? Su vida privada. Fuma marihuana en su habitación, en su cuarto, no sale de ahí. No puede hacer eso el juez. Y peor aún las otras drogas, ¿no? Porque hago el ejemplo de la marihuana, que es una sustancia también prohibida, está tipificada en el Código Penal, pero en sustancias menores está permitido, ¿no? Si es para el consumo. Sin relevancia penal me refiero, ¿no? ¿Qué hago? Es un juez. No es mi vida privada, no es la vida privada, se le exige no consumir sustancias estupefacientes, porque la marihuana va a conducir a una modificación de la actividad mental. Bien, ahora hablemos un poquito del régimen disciplinario. Los jueces, cuando incurren en una infracción ética vinculada a la ley orgánica del Poder Judicial, el Código de Ética del Poder Judicial. Ay, me olvidaba, perdón. Bueno, aquí está también mencionado. 3, la ley de carrera judicial. Vamos a mencionarla y vamos a mostrarla también. Entonces tenemos 3 instrumentos normativos que regulan la actividad judicial. Voy a mostrárselos. Acá, 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 acá. Aquí está. La ley de carrera judicial, la 29277, regula el perfil del juez, las condiciones que debe tener un juez, los deberes que tiene un juez. Y son normas que regulan el ejercicio de la función. Este es el tercer instrumento normativo que deben ustedes conocer para que controlen
debidamente la función del juez. Vamos a ver, por ejemplo, un minuto, por favor, se me está acabando la batería y la voy a conectar. Un momento, ¿dónde está? La batería. La ley 29277 es la ley que ofrece las condiciones mínimas que debe tener un juez para hacerlo. Como podemos mencionar aquí, en el punto 8, uno tener una trayectoria personal éticamente irreprochable. Quiere decir que los factores y los valores éticos sí tienen importancia en el ejercicio de la función judicial. Un minuto, por favor, voy a conectar el cargador. Listo. Por ejemplo, en el artículo 40 se regulan las prohibiciones. Y aquí empieza el capítulo de las responsabilidades, el régimen disciplinario. Faltas leves, por ejemplo, incurrir en tardanza. Vamos a hacer mención, a ver, por ejemplo, de unas faltas graves, abandonar total o parcialmente las tareas propias del desempeño del cargo judicial, causar grave perjuicio al desarrollo de las incidencias y diligencias del proceso, frustrando, retrasando injustificadamente la realización de los actos procesales. Y esto vamos a verlo como un ejemplo. El inciso 2 del artículo 47, no resolver los asuntos judiciales dentro de los plazos determinados, ¿no? Es una falta grave. Bien, volvamos al curso. Bien, entonces cuando el juez incurre en la lesión de normas contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el Código de Ética del Poder Judicial y en la Ley de Carrera Judicial, se inicia un procedimiento disciplinario. Y ese procedimiento disciplinario se encuentra regulado en la siguiente norma. Aquí está. En el reglamento del procedimiento administrativo disciplinario y de las medidas de prevención de la Autoridad Nacional del Control del Poder Judicial. Esta norma es reciente, 2023, y es la que regula todo el procedimiento para sancionar a un juez, de la misma manera como se haya escrito en el caso de la sanción de los abogados. Sanciones: amonestación, multa, suspensión y destitución. Aquí, a diferencia, con relación al procedimiento disciplinario, también no es tan diferente a todos los procedimientos que se rigen para sancionar a una persona. Hay una particularidad, ¿no? Los plazos de prescripción. Los plazos de prescripción de las faltas disciplinarias es de 4 años. Y en el del colegio de abogados son 5. Eso es muy importante porque a veces si es que no se te da la posibilidad de sancionar a una persona dentro del contexto del ejercicio de la función judicial o fiscal, todavía te queda un año más dentro del colegio de abogados. Ahí son 5. Ahí son 5. ¿Ok? Francisca, te escucho. Buenas noches, doctor, compañeros.
En el caso cuando las encuentran a los jueces, al recibir montos económicos, ¿le corresponde suspensión o destitución? Doctor, gracias. ¿Qué tal? Cuando un juez recibe dinero, comete el delito de cohecho, el Código Penal establece el tipo penal, la modalidad que se ha realizado y también la sanción, pena privativa de la libertad, uno, multa y inhabilitación, ¿no? Eh, lo que implica inmediatamente que va a ser separado del cargo, ¿no? Cuando ya tiene la sentencia, tiene como consecuencia dentro de la actividad judicial su destitución. Si es que no lo han destituido antes, ¿eh? Porque el proceso administrativo contra los abogados dentro de la autoridad de control del poder, perdón, dentro del proceso administrativo de los jueces o de fiscales, dentro de la autoridad de control, es paralelo casi siempre con el proceso penal que podrían tener si es que la infracción que han realizado se subsume dentro de algún tipo penal. Y ha habido casos, muchísimos, donde a los jueces ya los están destituyendo sin que haya todavía la sentencia, porque la falta puede verse abiertamente grave, se haya probado en el procedimiento administrativo que efectivamente hubo una entrega de dinero, un pedido de dinero, lo que sea, y por eso tienen 4 años, lo destituyen al juez o fiscal. Destitución. Y a veces, en cambio, el proceso penal dura más de 4 años, 6, 7 años, hasta que hubo una sentencia, ¿no? Y por lo tanto, la sentencia penal también es causal de destitución. Fernando, te escucho. Doctor, solo una pregunta respecto a la destitución del juez Richard Concepción Cuerguancho. ¿Cuál es su opinión respecto a esa destitución realizada por la entidad que le suspende, ¿no?, por haber cantado, y el otro por haber dictado clases si no me equivoco, es en Udiápolis, que tiene con la finalidad de capacitar a las personas que deseen aprender sobre el derecho penal procesal penal constitucional? Ya, gracias, Fernando. Bueno, no puedo opinar porque soy fiscal, trabajo en una instancia suprema y no puedo opinar por casos en particular como ese, que creo que precisamente ha hecho, ¿no? Opinar sobre un caso que tenía. No lo puedo hacer. Pero sí puedo señalar algo, ¿no? Y que ustedes como profesionales deben tomar con pinzas, ¿no? Las noticias de etiqueta que vemos en los medios de comunicación o medios de comunicación jurídico. Procesan a X persona por haber cantado. Cualquiera persona diría, ¿qué clase de autoridad hace eso, no? No parece ser así. Hay que pedir la resolución, buscarla. ¿Qué le están imputando? Procesan a fulano de tal por haber dicho hola, no sé, lo que sea. O sea, la idea es, lo que quiero decir es que ¿cómo se dice, no? Mediatiza. Se minimiza, se desdibuja, se hace metáfora, ¿no? Y a veces, como ahorita todo está muchas veces vinculado a lo político, porque hay grupos académicos, de estos que tú mencionas, varios hay, y muchos de estos magistrados, jueces, fiscales, X personas están vinculados a ellos, ¿no? Entonces, sacan la noticia, ¿cómo se dice? Minimizándola, infantilizándola, no lo sé. Ya se me olvidó mis conocimientos de preuniversitarios cuando una noticia se convierte en sensacionalista, creo, algo así. Entonces, en otras palabras, creo que
debemos no fijarnos en la etiqueta que vemos en estos portales, ¿no? Sino hay que leer la imputación. Porque a nadie, como cualquier persona, por cantar en un concierto no lo sé, pues, ¿no? Por eso no opino, no puedo opinar que si está bien o mal, eso es un problema de él. Pero deberíamos conocer qué le están imputando realmente con la resolución. No sé si ese portal habrá publicado la resolución y se diga qué le están imputando, ¿no? Rodolfo, te escucho. Y Javier. Rodolfo. Sí, docente. Creo que es cuando se habla que se mediatiza, ¿no? Una noticia, ¿no? Lo que es mediático, que lo vuelven algunas noticias. Pero quería hacer una pregunta, docente, acerca del caso que está del juez que es destituido. Y aparte, o sea, es sancionado en lo penal, ¿no? También posiblemente en lo civil y en lo administrativo, es sometido a un régimen disciplinario y destituido, ¿no? En este caso, por la Junta Nacional de Justicia. También amerita que podría darse el caso también que su propio colegio de abogados lo destituya, o sea, porque sería otro fundamento, ¿no? Porque, Sí, o sea, podría ser destituido también de su colegio, ¿verdad? sí, hay un debate ahí, ¿ah? Sí, un debate, pero mi opinión es que sí puede ser sancionado en el ámbito del colegio de abogados por una función diferente, porque en tanto que abogado, recuerden que tiene deberes eh, que se superponen a los deberes propios del ejercicio de la función jurídica del abogado, ¿no? Tiene deberes con la justicia. Otro fundamento, otro fundamento. Entonces sí puede ser sancionado en el ámbito del colegio de abogados, en el ámbito de su función como fiscal o juez, y por supuesto después en el ámbito penal, ¿no? Tres tipos de responsabilidades. Hay algunos que opinan que no, porque se argumenta de que el juez ha violado una norma deontológica y también el colegio también está violando una norma deontológica, entonces habría mismo fundamento. Es un debate abierto. Desde mi punto de vista, es posible fundamentar dos sanciones administrativas diferentes. Es lo que te podría mencionar, Rodolfo. Al menos de lo que se sabe, son dos procedimientos diferentes. Continuemos. Ahora, hablemos un poquito de la deontología en el ejercicio de la función fiscal. Bueno, aquí vamos a hacer un poquito más rápido porque quiero ir al ejemplo y hacer después la síntesis del curso. ¿Qué es la función fiscal? Y para saber lo que es la función fiscal debemos también mirar la Constitución, y la Constitución hace referencia a que el fiscal tiene el deber de perseguir el delito, ¿no? Conducir la investigación, ejercer la acción para sancionar a una persona que ha cometido algún delito. Entonces, a partir de esa idea derivada de la Constitución, la función fiscal es el ejercicio público de la acción penal, ¿no? La persecución del delito. En los delitos, ello conduce a que el fiscal tiene el deber de la carga de la prueba, ¿no? Entonces, cuando el fiscal empieza a perseguir el delito, y en tanto que tiene el deber de la carga de la prueba y tiene que copiar medios de prueba, no solamente para su caso condenar, sino también para determinar, esclarecer lo que sucedió y para evitar también que se pueda sancionar indebidamente a una persona. Pruebas de cargo y de descargo. Cuando empieza a realizar esa acción, giran en torno a la función fiscal un conjunto de deberes éticos. De la misma manera como ocurre con el juez, cuando ejerce la función fiscal, giran en torno a él un conjunto de deberes éticos. Lo mismo ocurre con el fiscal. ¿Y cuáles son esos instrumentos normativos? El primero, la ley orgánica del Ministerio Público. Ahí se regula parámetros éticos mínimos que debe tener el fiscal y también se menciona cuál es la labor del fiscal, ¿no? La persecución del delito. Asume la conducción jurídica de la investigación, que implica la orientación legal de las acciones que realiza la policía dentro de los parámetros de la ley para la obtención de elementos de prueba. Recuerden que ha habido una modificatoria el año pasado donde la investigación preliminar va a estar a cargo de la policía. Antes estaba a cargo del Ministerio Público. No obstante, el fiscal sigue estando a cargo de la conducción jurídica de esa investigación preliminar, orienta al policía, pero quien hace la investigación es la policía.
Bien, cuando también el fiscal realiza esa conducción jurídica, giran en torno a él los deberes éticos que debe cumplir. Veamos ahora entonces cuáles son esos deberes éticos y en qué instrumentos normativos están. Eso es lo más importante. El primero hemos mencionado la Ley Orgánica del Poder Judicial. Perdón, la Ley Orgánica del Ministerio Público, estoy pensando en el juez. La Ley Orgánica del Ministerio Público. ¿Qué otro instrumento normativo? También tiene su código de ética. También tiene su código de ética. Ajá, ¿ve? Y nuevamente hay que hacer mención que este instrumento normativo, además de ser una norma jurídica, además de ser una norma deontológica, es una norma jurídica. Reciente, en 2016, se aprobó este código de ética. Dentro del código de ética aparece el principio más importante que debe tener el fiscal. Aquí vemos principios éticos como honestidad, veracidad, y el más importante, estimados estudiantes, lo que caracteriza a un fiscal es su objetividad. De la misma manera como a un juez lo caracteriza la imparcialidad, a un fiscal lo caracteriza la objetividad. ¿Y de qué trata la objetividad? ¿Qué es lo que se refiere con él? Pregunta examen también. El fiscal debe actuar al margen de cualquier valoración que no provenga del caso concreto. La objetividad se distancia de cualquier arbitrariedad, exige racionalidad, búsqueda de la verdad, sea esa favorable o desfavorable. Cuando el fiscal empieza a recopilar elementos de convicción para esclarecer lo que ha sucedido dentro de un contexto delictivo, no solamente debe enfocarse en recabar elementos de prueba para acreditar la responsabilidad del imputado, sino también para acreditar su posible inocencia. Por eso es importante ese aspecto que se encuentra resaltado ahí en la pizarra, ¿no? Sea favorable o desfavorable. Y debe resolver el caso, debe conducir esa investigación al margen de cualquier tipo de valoración que no provenga del caso concreto. La prensa lo está que achaca al fiscal para que acuse, tiene que resolver el caso en función a ello. Lamentablemente el principio de objetividad, así como el principio de imparcialidad, no se cumple. Tenemos miles de jueces que no actúan conforme a la imparcialidad. También tenemos muchísimos fiscales que actúan en función a la presión de los medios de comunicación. Eso es evidente, no se puede negar. Es lamentable ello, ¿no? Otra forma de cómo el fiscal no respeta el principio de objetividad es esa actuación de cerrar filas, ¿no? De espíritu de cuerpo. El fiscal acusa primera instancia, el fiscal lleva un caso, va a juicio, logra una condena, termina su intervención del fiscal. Hay apelación, sale un segundo fiscal, el fiscal de un rango superior, el fiscal superior. Y muchas veces cuando se observa el caso, simplemente por respaldar la opinión del fiscal presidente, mantiene esa posición. Espíritu de cuerpo, cerrar filas, lo que conduce a la pérdida de objetividad. Si el fiscal superior observa lo que sea, la condena no corresponde, no hay elementos de convicción, el tipo penal no está satisfecho, debe mencionarlo y defender la legalidad, cuando incluso eso pueda conducir a la absolución de un presunto culpable. Por eso es importante lo que resuelvo, nuevamente menciono, el acopio de medios de prueba y resolver el caso al margen de cualquier valoración que no provenga del caso, tiene que estar orientada en que el caso que los elementos de prueba sean favorables o desfavorables para la situación del imputado. He mencionado el ejemplo de los medios de comunicación, ¿no? Eso es lo más común que ocurre, ¿no? Prisión preventiva, cuando no corresponde prisión preventiva. ¿Quién dice prisión preventiva? Pues
los medios de comunicación. Entonces, no hay muchas veces objetividad en la labor fiscal. Francisca, te escucho. Doctor, una pregunta. En el caso, cuando resuelven sentencias por el Poder Judicial, hay instancias que al el tema más, ¿qué vendría a ser? También dan sentencias el servil. ¿Cuál tiene más en jerarquía, doctor? ¿El servir o lo del Poder Judicial? Por ejemplo, en el Ya, caso del gracias, Cusco. gracias, Gracias. Francisca. Gracias, Francisca. A ver, vamos a retroceder un poquito. Hemos hecho mención, nos estamos enfocando en dos tipos de ejercicio funcional, la del juez y la del fiscal. ¿Ya? Yo también hice mención a que hay otros actores, hay otros tipos de jueces administrativos que también tienen deberes éticos que cumplir. No solamente los jueces del Poder Judicial, los que resuelven conflictos de intereses, incertidumbres jurídicas, sino también tenemos jueces administrativos como el Tribunal de su Salud. Hay primera y segunda instancia, como el Tribunal de Indecopi, muy importante los tribunales de Indecopi, ¿no? Primera y segunda instancia. Y también está el Tribunal de Servir, que resuelven asuntos de su competencia, de temas de la función del servicio que brinda un funcionario, un servidor al público, a los ciudadanos, ¿no? Y son tribunales administrativos, Francisca, ¿no? Su Salud, OCIPTEL, Indecopi, el Tribunal de Servir, son tribunales administrativos que resuelven asuntos administrativos del ámbito en el cual se está suscitando una controversia. ¿Cuál es la jerarquía? La jerarquía que la del Poder Judicial es superior, porque si en una decisión que emite en su salud, en OCIPTEL, en Servir, la persona no se encuentra satisfecho, va a la vía contenciosa administrativa al Poder Judicial para que se revise las decisiones que han tomado en las entidades administrativas. No lo podría decir porque uno es más que el otro, ¿no? Cumplen funciones específicas en el ámbito que le corresponde, estimada Francisca. Avancemos. Deberes del fiscal. Los fiscales deben ejercer sus funciones con cuidado, puntualidad, oportunidad y orden. Bueno, es deber general, ¿no? Estos deberes se encuentran contenidos. ¿Qué instrumentos normativos, además de la Ley Orgánica del Ministerio Público y del Código de Ética del Ministerio Público, regulan la función fiscal? El tercer instrumento normativo es la Ley de Carrera Fiscal. Vamos a mostrarlo. Acá está, acá está. Esta es la Ley de Carrera Fiscal, la 30.483. De la misma manera se mencionan los deberes que tiene el fiscal. Por ejemplo, se dice en el título preliminar, artículo 5, la ética y la probidad son componentes esenciales de los fiscales en la carrera fiscal. Esencial. Cuando, cuando ustedes están en su casa, ¿se suspende esa esencialidad de su eticidad y probidad? Bueno, he venido de trabajar como fiscal, como juez, toco el timbre de mi casa o ingreso a mi estacionamiento, me saco la ropa de fiscal o de juez y se acaba mi eticidad, se acaba mi probidad, ¿no? Es un componente esencial y en tanto que es esencial, tú lo llevas contigo en cualquier ámbito en el cual ustedes, si eventualmente son jueces o fiscales, van a cumplir. Aquí vemos también el perfil de fiscal. Esto se invoca también como incumplimientos éticos. Deberes. Aquí también se menciona. Deberes. Defender la legalidad.
cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Perú, la ley y las demás normas del ordenamiento jurídico de la nación. Ustedes también, si eventualmente son fiscales, deben cumplir la Constitución. No se suspende para ustedes y también la ley. Perseguir el delito con independencia y objetividad. Y entre independencia y objetividad, objetividad es la esencia de la labor fiscal. Resolver el caso o a conocer el caso, darle una solución sin tener en cuenta valoraciones ajenas al caso. Deberes, derechos y también aquí están las faltas. Faltas leves, faltas graves. Vamos a ver, vamos a mencionar. Aquí hay una, ¿no? Una falta grave que a veces se utiliza, ¿no? Abusar de la condición de fiscal para obtener un trato favorable o injustificado. Estás en la cola del metropolitano, yo soy fiscal. Utilizas tu condición de fiscal para obtener un trato favorable. Ah, que pase, que pase, que pase el señor fiscal. Eso no se permite. Por ejemplo, no guardar la discreción debida en aquellos asuntos que, por su naturaleza o en virtud de leyes o reglamentos, requieran reserva, ¿no? El juez o el fiscal, y acá piensen en los casos que pueden ustedes haber visto por la televisión, no puede estar hablando de sus casos, pues. Yo recuerdo, eh, yo también ya, bueno, soy maestro, tengo mis estudios de doctorado y mi profesor, el doctor Plado Saldarriaga, que es un eminente jurista y juez, a veces le preguntaban, pues, ¿no? Profe, ¿usted qué opina de este caso? Y obviamente, así como me preguntaba Fernando, ¿usted qué opina de tal caso? El doctor Prado decía, no puedo opinar porque es un caso que yo podría conocer en algún momento, ¿no? Porque casos penales hay conocidos en todas las cortes y en última instancia va a llegar a la Corte Suprema y el doctor Prado, por supuesto que es juez supremo, entonces hay la posibilidad de que llegue a conocer, sí. Entonces él debe cuidarse de ello y no opinar sobre esa situación. Y de los tantísimos casos que conoce, pues no puede estar utilizándolos como ejemplos, ¿no? De lo que ha conocido. Si uno menciona muchas veces lo que en su experiencia ha tenido, lo menciona en abstracto, ¿no? Yo también a veces creo que ante ustedes les he comentado ejemplos de lo que he visto, he vivido, pero lo hago pues de modo genérico, abstracto, sin identificar quiénes son los intervinientes, ¿no? Entonces, uno debe guardar la discreción. El juez y el fiscal debe guardar la discreción. Voy a ponerlo, no sé, pues en exponer mi caso en diapositivas y darlo a conocer. No está bien. Debemos tener cuidado sobre ello, ¿no? Sanciones, igual, amonestación, multa, suspensión o destitución. Bien, régimen disciplinario. De la misma manera, estimados estudiantes, como ocurre con el Poder Judicial, el Ministerio Público también tiene un reglamento disciplinario que lo estoy mostrando en pantalla, ¿no? Reglamento de procedimiento disciplinario de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. Si ustedes fuesen jueces o quieren sancionar a un juez o un fiscal que ha actuado indebidamente, deben tener presente tres instrumentos normativos: la ley orgánica del Ministerio Público del Poder Judicial, el Código de Ética del Ministerio Público o del Poder Judicial y la ley de carrera fiscal o judicial. Y también conocer el reglamento que va a guiar y conducir una eventual sanción ante el juez o el fiscal. Bien, vayamos ahora al casito pequeñito que les he traído para poder culminar con la sesión de hoy día. ¿Hay alguna pregunta al respecto?
Vamos a ver qué pasó con este juez. Cargo imputado. Francisca. Disculpe, doctor, una pregunta. ¿En el examen van a haber preguntas para marcar y también para resolver casuísticas? Gracias. No, Francisca, todas las preguntas van a ser para resolver, Gracias, doctor. no para marcar, solo para resolver. Tienen que expresarse correctamente, ¿no? Ahí yo me voy a dar cuenta cómo escriben y lo que presentan en los trabajos académicos y lo que escriben en el foro, ¿no? Ahí vamos a ver quiénes son. Porque en el foro escriben como si fuesen artículos extraordinarios. En los trabajos escriben como si fuesen eh, eruditos, ¿no? Debe haber, no lo subestimo, pero uno se da cuenta, pues, ¿no? Cuando la redacción parece un artículo académico y cuando uno es estudiante no escribe así, ¿no? Uno se da cuenta cómo se expresa, se expresa correctamente, pero el estilo es diferente, ¿no? Y en el examen uno no, ahí uno se da cuenta quiénes son. Cargo imputado a un juez. Vamos a ver un casito. Conforme a lo precisado en la resolución número 6, se atribuye al magistrado quejado la presunta irregularidad funcional, consistente en, ¿qué hizo el juez? Demoró en calificar una medida cautelar, ingresada el 9 de julio del 2021. Ya, no dice, bueno, no dice cuánto se demoró, vamos a ver un poquito más abajo. Pero sí, presten atención y tomen nota. Julio del 2021 se presentó una medida cautelar. ¿Qué más hizo? No haber atendido el aplicativo del juez de escucha en la cita de fecha 11 de agosto del 2021. Es decir, miren, el demandante el demandante presenta la medida cautelar en julio y luego va al juez de escucha, que es un aplicativo del Poder Judicial, y saca cita para agosto, o sea, el siguiente mes, ¿no? Presento mi demanda, hoy enero, y luego entro al sistema, pido una cita con el juez, ¿no? Para decirle que por favor lo apure, para exponerle lo que sea, para que pueda expresarse a través del aplicativo juez de escucha y le dan fecha para el siguiente mes, ¿no? Agosto, el siguiente mes, en nuestro ejemplo que estamos poniendo, febrero. Ya. ¿Qué sucedió? ¿Atendió o no atendió? ¿Cuánto se demoró? Veamos un poquito. Bien, ahora bien, de lo recaudado en el procedimiento disciplinario, dice, respecto al cargo A de haberse demorado, se aprecia que en el incidente 14476-2025-29 se han emitido los siguientes actos procesales. Julio se presenta una medida cautelar, julio. Y julio. Y en enero del 2022, pero que se descarga en 9 de marzo del 2022, declaran improcedente la solicitud de actuación inmediata, bueno, es lo que sea, no nos importa el contenido. Es decir, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. 8 meses se demoró el juez en resolver una medida cautelar. En el 9 de marzo, la resolución dice fecha 31 de enero. Tengan en cuenta ello porque muchas veces ocurre eso, ¿eh? Los jueces ponen la resolución 1 de enero y recién lo ponen en el sistema un mes después. Mándalo a lo que han puesto en el sistema. Tú le puedes poner la fecha si quieres meses antes, ¿no? Mándalo cuando tú has puesto la resolución en el sistema. En marzo se resuelve, 8 meses después, y en 15 de marzo, también ese mismo mes, se apela la resolución, y bueno, después, en diciembre del 2022, o sea, casi 9 meses después, se
a nivel de sala se confirma la resolución. Pero vemos aquí que la tardanza fue de 8 meses para resolver una medida cautelar. 8 meses ha considerado la autoridad de control del Poder Judicial que viola el deber de celeridad. Viola el deber de celeridad. Dice, estableciéndose así que el magistrado quejado incurrió en demora aproximada de 7 meses, bueno, nosotros hemos contado 8, en calificar el incidente promovido. En consecuencia, se acredita el cargo A, es decir, se acredita el cargo de demora, toda vez que incumplió con un deber propio del cargo que desempeña, esto es la emisión de resoluciones y autos de manera oportuna, y no observando su deber establecido en el artículo 34, inciso 6 de la carrera judicial, incurriendo en falta grave, prevista en el numeral 19 del artículo 47 de la citada ley. ¿Qué sanción le ponen? Multa. Imponer la medida disciplinaria de multa del 1% de sus ingresos mensuales totales. 1%. O sea que no es nada. Por la actuación como juez del noveno juzgado constitucional de Lima. Muy poco, ¿no? Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, estimados estudiantes, para hacer una síntesis de lo que hemos visto hoy? Doctor, si fue 8 meses, ¿cuánto debió ser correctamente? ¿O debe ser un margen? No hay un marco establecido, pero hay multas que son mayores al 1% de la remuneración. ¿1% cuánto es? Un juez superior está ganando aproximadamente 25.000 soles. Uno por ciento de 25.000 soles es 250. Le han puesto una multa de 250 soles. Aproximadamente, ¿no? Bien, síntesis. Hoy día hemos visto las normas deontológicas que regulan la función judicial y fiscal. Y hemos dicho que la función fiscal y la función judicial son ejercicios funcionales de autoridades que existe una alta probabilidad que como abogados nos vamos a topar, ¿no? Sobre todo con la autoridad judicial. En menor medida con la autoridad fiscal, pero también hemos mencionado que están involucrados ahí el ámbito penal, civil y familiar. Bien, ¿qué es la actividad o la función judicial? ¿Recuerdan? A ver, voy a preguntar, a ver, para que una intervención, a ver, voy a elegir. Ah, ¿qué es la función judicial? Evelyn Light, ¿me escuchas? Evelyn y un chico. A ver, Evelyn, por favor, ¿me escuchas? Evelyn, Janet. Evelyn, Janet.
Evelyn y Janet, ¿están ahí, por favor? ¿Qué es la función judicial? ¿Qué hace el juez? Evelyn, Evelyn, ¿me escuchas? O Yadi, Yadi Melanie. Yadi, ¿me escuchas? Janet, Janet Fluker, Arce. ¿Escuchas? ¿Qué es la función judicial? Hola, Janet. ¿Recuerdas Sí, un poco doctor, buenas, ¿me escucha? Sí, te escucho bien. ¿Algunas ideas sobre la función judicial? Janet, La función judicial es la que se encarga de administrar las leyes. ¿administrar las leyes? No. Administrar justicia. Justicia, perdón. ¿Y de qué trata la administración? ¿Qué significa administrar justicia? ¿Recuerdas? Son dos cosas. Mm, Resolver conflictos jurídicos, y, Rodolfo, Incertidumbres. incertidumbres jurídicas. ¿Bien? Muy ok. bien. Ahora, hemos recordado un poco lo que es la función judicial. ¿Y cuál es el principio, el valor ético más importante de un juez? ¿Quién dice yo? A ver. ¿Cuál es el... Rodolfo. La imparcialidad. Gracias, Rodolfo. En efecto, gracias, Francisca, la imparcialidad. Y cuando hablamos de imparcialidad, estamos hablando que debemos resolver el caso sin discriminación. Eso métanselo en la cabeza. Sin discriminación de cualquier condición personal que tiene la persona a la cual vamos a afectar con nuestra decisión. Recuérdense la imagen de la justicia tapándose los ojos. Significa va a administrar justicia, o sea, va a resolver un conflicto jurídico, va a resolver una incertidumbre jurídica sin discriminación, tapándose los ojos, sin ver las condiciones económicas, raza, cultura, idioma, edad que tiene los involucrados en el caso. Muy bien. ¿Y cuáles son los instrumentos normativos y deontológicos que regulan la actuación judicial? ¿Cuáles son? Son tres. ¿Cuáles son esos instrumentos normativos? ¿Quién dice yo? Fernando. Doctor, justamente las normas que regulan la función del juez vienen a ser la ley de carrera judicial, el código de ética del Poder Judicial y el reglamento disciplinario de... Bueno, no, sé, no lo tengo aquí, pero sí sé cuál es. Pero Ya. es un reglamento disciplinario. Gracias, Fernando. Gracias. Pero has acertado en dos, porque el reglamento es el que regula el procedimiento cuando incumples alguno de esos tres instrumentos, pero esto has mencionado dos. Vamos a ver cuáles son esos. A ver, ahí está. La ley de carrera judicial, el código de ética, y también yo me he equivocado. Me equivoco en la diapositiva. El reglamento no Ley es... orgánica sería, ¿no? Efectivamente, Rodolfo. Acá había un pequeño error. Acá tenemos que poner una línea, ¿no? La ley orgánica del Poder Judicial. La ley orgánica del Poder Judicial. Esos son los tres instrumentos normativos. Voy a corregirlo ahora. Y el reglamento es el instrumento por el cual el juez va a caminar en el contexto de la imputación por haber infringido
deberes éticos y deontológicos contenidos en esos tres instrumentos normativos. Bien, ahora hable, para terminar, la función fiscal. ¿Qué es la función fiscal? ¿Qué hace el fiscal? ¿Cuál es la tarea principal? Profe, lo que dijo es el función fiscal sería, ¿no? Lo más importante es investigar, ¿no? Investigar. En términos técnicos, investigar se llama ejercer la acción penal, ¿ya? Ajá. Vas a cambiar ahora el término investigar por ejercitar la acción penal. Es decir, perseguir el delito. Ahora sí hablamos de forma mucho más técnica. Y cuando persigue el delito tiene ¿qué hacer? Recabar elementos de prueba. Tiene el deber de la carga de la prueba. Y cuando cumple ese deber, tiene que hacerlo con qué principio, con qué valor ético tiene que hacerlo el fiscal, Evelyn. Lo tiene que hacer con el principio de la honestidad, lo tiene que hacer con el principio de la independencia, lo tiene que hacer con el principio de autonomía. ¿Con qué principio lo tiene que hacer, Evelyn? No sería imparcialidad, porque creo que el fiscal también no debería actuar según la ley, según la norma, ¿no? No, Evelyn, no es así. La imparcialidad es el principio, el principio y valor ético más importante del juez. Del fiscal es como ha mencionado muy bien Francisca en el chat y también Fernando, es la objetividad. ¿Y qué significa la objetividad? Ejercer la acción penal, investigar el delito, perseguirlo al margen de cualquier valoración que no tenga nada que ver con el caso concreto. La prensa le pide prisión preventiva, prisión preventiva, prisión preventiva. Tú resuelves el caso conforme a lo que has recabado. Eso es objetividad. Encuentras un medio probatorio que pone de relieve que el imputado no estuvo en el lugar de los hechos, sino estaba en otro lugar. Se va a caer mi caso, no, se va a caer mi caso. Pues lo incorporas a la carpeta y demuestras que esa persona no tenía nada que ver ahí, no tenía nada que hacer ahí. Se incorpora elementos de pruebas que pueden beneficiar a otro caso, eso no puedes. Tú tienes que resolver el caso independiente a cualquier valoración que no provenga de tu caso. Muy bien, ahora, ¿en qué instrumentos normativos se encuentran contenidos los deberes éticos y deontológicos del fiscal? ¿Quién dice yo? A ver, Evelyn, otra oportunidad. ¿Cuáles son los instrumentos normativos que regulan la actuación fiscal, del fiscal? Es similar a lo del Poder Judicial, Evelyn. ¿Alguien que quiera cerrar con broche de oro la clase de hoy? Ya estamos a unos minutos de terminar. Los instrumentos normativos, aquí hay que nuevamente, hubo un pequeño error, son la Ley de Carrera Fiscal, el Código de Ética del Ministerio Público y la Ley Orgánica del Ministerio Público. El instrumento normativo que sirve para guiar el procedimiento es el reglamento. ¿Sí? Eso sería todo, estimados estudiantes. ¿Hay alguna pregunta al respecto? ¿Hay alguna pregunta al respecto? Bien, bueno, ya la próxima semana es el examen final. Todo lo que hemos hecho en clase, incluso la diapositiva de la próxima semana, mañana lo voy a subir al foro de novedades de consultas, ahí va a estar todo. ¿Ok?
se va a corregir también ese pequeño error, ese pequeño lapsus. El examen el examen final va a ser un examen de control con instrumentos tecnológicos para evitar que haya plagio. Por favor, no cometan esos errores. Estudien las diapositivas que se les está dando, revisen las videoclases y bueno, los espero que les vaya bien. Y bueno, nos vemos la próxima clase que tenemos nuestra última sesión. ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay nada, algún comentario? Listo. Gracias, Francisca. Entonces, nos vemos en la próxima clase. Un abrazo a todos. Jacqueline, a ver. Docente, buenas noches, compañeros, buenas noches. Disculpe, después de grabar la clase, ¿podría hablar con usted, por favor, de ser posible? ¿O puedo hablarlo en todo caso ahora? Ahora no, Porque es un caso personal. tendrías que enviar un correo electrónico, estimada Jacqueline. Sí, le estoy enviando, pero quería que por favor me tomara en cuenta para evitar desencuentros o situaciones adversas. Como le explico en cortita, yo soy una PCD, tengo artritis reumatoide deformante y las partes más afectadas de mi organismo son las manos, que las tengo dobladas, lo cual me impide hacer un registro o sea, teclear las letras con una velocidad a una persona normal. Lo hago con mucha lentitud y para evitar, ya me pasó en otro examen que no me alcanzó el tiempo, pero felizmente aprobé. Entonces, para evitar en este caso que se repita la situación, yo me acogí a la norma de 31, 7, 8, 9 del cuidador. Tengo mi hijo, que él es mi cuidador, que me ayuda en estos aspectos, en lo que es solamente tecleado, porque yo realizo todo el trabajo. Ya. Tengo una herramienta que agarro un audio, lo que quiero escribir, luego agarro la herramienta y la transcribo, lo que digo, porque mis manos, como le digo, están sumamente limitadas. Entonces, cuando yo hice este proceso, me jalaron en esta materia en el año 2023, aduciendo de que yo estaba haciendo implantación. Por supuesto, no pude con anterioridad anticiparme a la situación. Entonces, en este caso, como también va a ser con pronto racer, con cámara, hay que ponerle el DNI, ¿no? Es así, encender la cámara y proceder a realizar. Entonces, es que yo le pedía una atención preferencial para que me pueda considerar y acogerme a esta norma, por favor, de ser posible. Está bien, Jacqueline. Te voy a dar más o menos la orientación. Yo no voy a estar en el examen. Yo no voy a estar. Es un sistema que lo va a controlar el sistema. ¿no? El sistema mismo, ¿no? Pero hay un correo electrónico para que tú puedas comunicar esa situación y anticipadamente, obviamente, lo van a atender con toda... Sí, tuve que hacer ese trámite docente con el decano y explicar todo, como le explicó usted, y luego me corrigieron la nota. Entonces, para evitar todo este proceso, es que yo le comunico para que me reconsidere, o bueno, en todo caso, quede como una prueba, ¿no? De que estoy Anótalo ahí, cuando das tu acogiéndome examen, a la norma. El examen va a ser para escribir, ¿no? Entonces sería Sí, bueno que es lo que me dice. Cuando das el examen, mencionas ahí brevemente, ¿no? En las respuestas, antes de responder, quiero poner de relieve o anotar que tengo esta condición. Entonces yo me voy a acordar de ti. Pero ok, docente. Y en la cámara también ponen otra vez para el DNI, ¿no? Porque ahí se nota mi mano que está totalmente doblada. Escúchame, sí, le escucho, doctor. Eso cuando yo lea y revise tu examen. Ok. Pero para que el sistema no te excluya del examen o te descalifique de por sí, comunícalo a este correo que ya yo he puesto en el foro de novedades y consultas. Ok. Ahí hay un correo que es cuando las personas que tienen dificultades para ingresar para esos temas.
Docentes, Comunícalo yo con llevo un curso de institución. discapacidad y tengo una tutora que nos indica a todas las personas, que es un grupo de todos los estudiantes que tienen discapacidad y nos indica de que si tenemos algún problema que le comuniquemos. También hablé con la Ya, señorita Schwarzenegger explicándole mi caso. ya llega. Entonces, en resumen, Perdón, comunícalo Schwarzenegger, comunícalo a la entidad que va a hacer el tema del control. sí, Y en cuanto a la revisión del examen, en la pregunta 1 mencionas, no soy Jacqueline y tengo esta discapacidad, punto. Yo me voy a acordar de ti, ok, ¿ya? docente. Le agradezco mucho por su fina atención, docente. Muchas gracias por estar en nuestra vida profesional. Gracias. Nos vemos, Jacqueline, nos vemos a todos. Cuídense mucho.